Encantado de estar acá y poder compartir unos minutos con ustedes. Estupendo. Bueno, comentamos brevemente, ¿no? Damos comienzo aquí a la presentación. Ok, sobre Renta 4, bueno, os contamos un poco sobre nosotros. Somos el primer banco español especializado en servicios de inversiones. Renta 4 fue fundado hace más de 30 años, siendo el primer broker registrado en España. También la primera entidad en ofrecer la compra de derivados online en el año 2000, ¿no? Que va un poco a tono con la sesión de hoy, que hablaremos no solo de las megatendencias, sino también de nuestra plataforma web, ¿no? Y bueno, a día de hoy estamos desde el año 2007 listados en la Bolsa de Madrid, y un poco sobre nuestros, ¿no? Pues contamos con más de 60 oficinas comerciales en Europa y Latinoamérica, en concreto en España, en Luxemburgo, en Perú, en Chile y en Colombia. Nosotros operamos un modelo de arquitectura abierta, lo que significa que distribuimos productos de terceros, ¿no? En concreto, más de 5.000 fondos mutuos de más de 500 gestoras internacionales. Y a la fecha del presente, a día de hoy, contamos con más de 25.000 millones de dólares en activos de administración y custodia. Y bueno, vista aquí la presentación, ¿no? Pues pasamos un poco a ver el contenido del evento de hoy, ¿no? Empezaremos, pues bueno, haciendo una pequeña introducción a lo que es el producto del que hablaremos hoy, ¿no? Que son los ETFs. Por sus siglas en inglés es el Exchange Traded Fund. Bueno, es un producto que puede parecer complejo por las siglas, ¿no? Pero es bastante sencillo. Es un fondo mutuo transado en bolsa, ¿no? Esto es, bueno, comprarse y venderse durante la sesión bursátil las veces que uno desee, ¿no? Como si fuera una acción. Los ETFs, de hecho, pues combinan las ventajas de los fondos mutuos y también de las acciones, ¿no? Como les digo, un ETF es un fondo que replica un índice y se gestiona de tal forma que refleja exactamente la rentabilidad del índice al que replica, ¿no? El índice de referencia o de benchmark, que se le llama. Y proporciona a los inversores la misma rentabilidad que obtendrían si comprasen todos los activos que contiene este índice, ¿no? Pues por poner un ejemplo, en el caso del S&P 500 serían las 500 acciones que lo componen, ¿no? Esta sería un poco pues, la definición del producto, ¿no? Pues es aquel producto, el ETF, que bueno, es un fondo mutuo que cotiza en bolsa y que tiene pues, las ventajas tanto de las acciones, que son transadas en el día. Uno puede pues, intermediarlas durante toda la sesión bursátil, desde que abre hasta que cierra, pues, sin un número limitado de veces, ¿no? Pudiendo obtener ahí una ganancia patrimonial inmediata. Y de otro lado, pues la ventaja del fondo mutuo, ¿no? Bueno, que es un fondo diversificado, ¿no? En cierta medida. Y bueno, a diferencia del fondo mutuo pues, tradicional, estos, bueno, únicamente, no se puede hacer trading intraday con un fondo mutuo, pero en cambio con el ETF sí que nos permite esa posibilidad, ¿no? Muy bien, pasando aquí con las ventajas, ¿no? Pues bueno, les podemos comentar que los ETFs ofrecen diversificación, transparencia y liquidez a un coste de gestión inferior a los fondos mutuos tradicionales, ¿no? Su marco regulatorio, además, pues nos garantiza que los activos que hay, bueno, dentro del ETF se mantienen bajo la supervisión y custodia de una entidad depositaria que está, bueno, además de estar registrado, está identificado en la ficha comercial del fondo, ¿no? Aquí un poco pues podemos ver de estas ventajas, ¿no? Que venimos comentando. Tenemos de un lado, pues bueno, esta sencillez que, como les digo, pues en vez de comprarse todas las acciones que hay en el índice, únicamente pues con un clic podemos comprar el ETF y recibiremos, digamos, ¿no? El mismo rendimiento que tendría toda la cesta de acciones si las compramos una a una, y lo mismo con la venta, ¿no? De otro lado, un instrumento, pues bueno, transparente, como le digo, pues bueno, replica el índice de referencia, cuyos componentes ya conocemos de antemano, sabemos en todo momento en lo que estamos invertidos, los pesos que en el índice, su rendimiento y demás métricas, ¿no? De otro lado, también conocemos la comisión de administración y custodia, que están identificadas en la ficha comercial del ETF o del prospectus, ¿no? Que veremos antes de proceder a su contratación, ¿vale?
De otro lado, pues al igual que las acciones, son activos líquidos, bueno, un market maker, ¿no? Están transados diariamente en la bolsa y la verdad es que es producto ideal para estar operando de forma activa y también pues para aquellas personas que lo que andan buscando es un ahorro periódico a largo plazo, ¿no? Bueno, también es un producto LTF que es diversificado, ¿no? Ya, pues como veníamos comentando, replica todo el índice de referencia. Algunos de ellos tienen pues distintos tipos de activos, ¿no? Pues pueden tener acciones, bonos, commodities, ¿no? Entonces estaríamos siguiendo una estrategia diversificada, como les digo, pues con la comodidad de una sola contratación, ¿no? Muy bien. De otro lado, pues es un producto flexible, ¿no? Pues por los mismos motivos que venimos enumerando, cotiza en bolsa, puede negociarse a cualquier hora y bueno, igual que las acciones, pues uno tiene la posibilidad, como veremos más adelante, de introducir varios tipos de órdenes, ¿no? Uno puede pues, poner una orden a mercado que se ejecutaría al precio que uno ve en pantalla, ¿no? De otro lado, pues puede ser una orden limitada, ¿no? Tanto de compra como de venta a un precio que nos haga sentir cómodos, ¿no? Entrando en esa posición ahí en el mercado. Y luego también, pues bueno, tenemos el stop loss y varios tipos de órdenes limitadas, ¿no? Que veremos. Por último, pues bueno, es un producto de costes muy eficientes, ¿no? Porque en vez de ir a comprar, en este caso que comentábamos, del S&P 500, pues las 500 acciones, en este caso solo con la comisión de intermediación, pues se ve reducida considerablemente, ¿no? Muy bien. Siguiendo con la presentación, bueno, está ahí, doy paso a Antonio, ¿vale? Él nos va a comentar un poco sobre él, sobre su firma, sobre BlackRock, sobre las megatendencias en general, porque BlackRock, pues bueno, viene apostando por ellas desde hace años y algún ejemplo concreto. Por favor, Antonio. Perfecto, muchas gracias Jaime por la invitación y la introducción. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de megatendencias y de ETFs temáticos que están muy ligados a megatendencias, pero no es exactamente lo mismo y ya les voy a explicar un poco las diferencias a lo largo de la presentación. Brevemente presentar a la firma. Bueno, BlackRock es un gestor de activos internacional basado en Estados Unidos. En términos de manejo de portafolio, somos el más grande en el mundo actualmente y parecidos a nuestros amigos de Renta 4 fuimos fundados en el año 88, así que somos jóvenes de 32 años. Sin embargo, nos sentimos orgullosos de haber pues, podido crecer muy rápido y sobre todo de haber acompañado a clientes a lo largo y ancho del mundo, con presencia física en más de 31 países. En particular, quien les habla vino a fundar la oficina de Lima hace casi 3 años, pero ya hace muchos años que tenemos un negocio y muy buenos clientes en Latinoamérica. Entonces, sin más con eso, de repente pasamos ya a la siguiente diapositiva. Y a manera de motivación o introducción, interesantes estadísticas, ¿no? De cómo la innovación y la velocidad de la innovación es lo que en realidad está marcando el ritmo del mundo. Si nos ponemos a pensar, hace 1 billón, en realidad son 1.000 millones de horas, apareció la humanidad. Hace 1.000 millones de segundos, IBM saca su primera computadora. Y hace 1.000 millones de búsquedas en Google, fue solo en esta mañana, ¿no? Entonces, hay cambios exponenciales, ¿no? En el mundo guiados por la innovación y tecnología. Y en el recuadro de color lila o morado es también interesante para poner unos ejemplos de cuánto demoró diferentes tecnologías nuevas en su momento llegar a 25% de la población norteamericana o de Estados Unidos, ¿no? La electricidad demoró 46 años, los teléfonos 35 años, y para poner otro ejemplo, los teléfonos celulares 13 años y el Facebook solo 4 años, ¿no? Veremos en los siguientes años las nuevas redes y nuevas ventajas, nuevos descubrimientos tecnológicos cada vez cambiarán más rápido y esto va a guiar también la velocidad en la que nos movemos todos, ¿no? Entonces, ya pasando por favor a la siguiente slide, lo que tenemos es concretamente qué es un fondo temático, ¿no? Un fondo temático o ETF temático,
como muy bien explicó Jaime, al final el ETF es un fondo simplemente que se puede comprar y vender como una acción, lo cual lo vuelve mucho más flexible y dinámico. Un fondo o ETF dinámico es un fondo que invierte a través de diferentes geografías y sectores, en compañías que se benefician de un cambio estructural global, que es lo que llamamos megatendencia. Es decir, el fondo temático se beneficia de una megatendencia, de un cambio estructural de largo plazo. Y creemos que estos cambios estructurales son los que van a lograr, van a permitir al inversionista invertido en fondos temáticos tener un rendimiento superior a los índices tradicionales o a los índices de mercado en periodos prolongados de tiempo, ¿no? Entonces, acá recalcar que si bien los ETFs se pueden comprar y vender el mismo día, proporcionando mucha liquidez a los inversionistas, siendo este uno de los grandes beneficios, es importante mencionar que en el caso de ETFs temáticos y megatendencias, lo que se espera es que el retorno superior se vaya acumulando a través de los años, ya que estos son cambios estructurales, pero que se van dando gradualmente en el tiempo. Con eso, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es BlackRock, hace ya unos años, se juntó con consultoras de research, como Pricewaterhouse, y empezaron a identificar y definieron 5 grandes megatendencias que consideramos que en el largo plazo son las que van a influenciar más nuestra economía, van a influenciar más nuestra sociedad y en general cómo nosotros nos comportamos, cómo vivimos, qué compramos, qué comemos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, las 5 que hemos identificado son el cambio tecnológico, ¿no? O technological breakthrough. En segundo lugar, los cambios demográficos, ¿no? La gente está viviendo más tiempo, nuestro estilo de vida está cambiando, cuánto tiempo pasamos en hábitos, en gastos de tecnología ligadas a salud, ¿no? Entonces, una población que tiende a vivir más necesita, por ejemplo, más medicinas, más gasto en salud, más hospitales, etcétera, ¿no? La tercera gran megatendencia que hemos identificado es la urbanización rápida, ¿no? Y es básicamente la migración, si se quiere, de zonas rurales a urbanas, del campo a la ciudad. Esto, por supuesto, se viene ya dando, ¿no? Pero por poner un ejemplo, en China, hoy por hoy, las ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes, si bien son muchas, en el 2030-2035 se espera que se quintupliquen, ¿no? Entonces, en China, si bien la migración del campo a la ciudad ya se ha venido dando en las últimas décadas, este cambio va a seguir acelerándose y va a haber muchas más ciudades que antes. Entonces, al haber muchas más ciudades que antes pobladas, esto implica que se necesitan mucho más servicios y productos para esa nueva gente que está viviendo ahora en las ciudades y que antes no lo hacía, ¿no? En cuarto lugar, y uno de los cambios tal vez más importantes y alrededor de los cuales BlackRock ha hecho más trabajo, es todo el tema de cambio climático y escasez de recursos, ¿no? La demanda por energía limpia, la demanda por la conservación de agua, de energías renovables, y esto da, por ejemplo, pie a hablar de vehículos eléctricos, vehículos que se manejan solos, ¿no? Con muy poca contaminación, ¿no? Entonces, más adelante voy a comentarles un poquito más de las implicancias que hay en ese segmento, en esa megatendencia. Y finalmente ahora mencionar la última megatendencia que identificamos, que es el poder o la riqueza creciente del mundo emergente. Y cómo el este en el tiempo creemos que va a cobrar más relevancia, ¿no? Hablamos del este, nos referimos principalmente a China, a India y a las economías asiáticas que vienen de la mano de estas 2 megapotencias y que cada vez van a ser más relevantes en el mundo, ¿no? Entonces, cómo estos hábitos de una población que se vuelve cada vez más relevante, no solo en número, sino también en poder económico, cómo esto va a darle una nueva dinámica a toda la economía global y por ende representa un verdadero cambio estructural, ¿no? Pasando a la siguiente ya diapositiva, y ya hablando de una megatendencia, ¿no? Y cuando hablamos de una megatendencia, al lado izquierdo vemos justo lo que mencionaba, ¿no? Los carros que se manejan solos es algo que le puede gustar a un inversionista, es algo que resulta atractivo, por ejemplo.
Pues la respuesta probablemente sea sí, ¿no? Entonces, y para hacer la diferenciación, la megatendencia es estos cambios estructurales, si se quiere, más abstractos o más generales que mencioné en lo anterior, y el fondo temático ya es algo más específico, ¿no? Para poner un ejemplo concreto. La megatendencia es la búsqueda de la energía limpia, de ser más eficiente en el uso de recursos, porque hay escasez. Esa es la megatendencia. Pero ¿cuál es el tema? El tema es el ETF que invierte en carros eléctricos, ¿no? O en todas las industrias relacionadas a carros eléctricos y, carros que se manejan solos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema que te permite jugar o estar invertido en una megatendencia. Por supuesto, son tendencias al lado derecho. La pregunta que uno se hace, ¿en realidad en 10 años creemos que va a ser relevante la cantidad de carros eléctricos o que se manejan solos en el mundo, o creemos que esto no va a prosperar, ¿no? Entonces, es el tipo de preguntas más cualitativas que se hace un inversionista antes de elegir un tema dentro de un ETF o fondo temático dentro de su portafolio de inversión, ¿no? Esa es la pregunta previa que debe hacerse. Entonces, ya pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros cómo hemos definido los índices o los ETFs que queremos, ¿no? Entonces, si vemos el recuadro celeste o azul, habría hasta 3 formas de invertir en el mundo, ¿no? La primera es invertir directamente en una acción, ¿no? Entonces yo puedo decir, identificar a Amazon, a Google, a Toys R Us, etcétera, cualquier empresa americana o global grande, y puedo haber invertido $1, ¿no? Hace 100 años, hace 10 o 20 años, perdón, en el 99, ¿no? Entonces recordemos que en la crisis, muchas dot-coms, en la crisis dot-com en el 99-2000, estas empresas tecnológicas a muchas les fue muy bien y prosperaron como Amazon, Google, Yahoo, pero otras quebraron, ¿no? Otras simplemente fueron parte de una burbuja que se reventó al poco tiempo. Y el inversionista que eligió y invirtió toda su plata en una acción específica, o le fue muy bien y hizo 10, 20, 30 veces su dinero, pero por otro lado también otros inversionistas perdieron todo, ¿no? Entonces esa es como la primera opción que tendría uno como inversionista, ¿no? Elegir un grupo de acciones directamente específicas y tener ese riesgo-retorno, ¿no? La segunda es tal vez el otro extremo, no es invertir en un índice bien global, llámese el S&P 500 o el Nasdaq, ¿no? Que invierten en 500 acciones en el primer caso o en más de 1000 en el segundo caso, y tienes, por supuesto, una diversificación muy grande, pero a la vez tienes mucha mezcla de sectores, de industrias, y no hay un tema claro detrás, ¿no? Es simplemente la exposición al mercado, a que le vaya bien a la economía, ¿no? Al final vas a estar jugando a eso. Y probablemente en el largo plazo te vaya bien, con menor volatilidad que en el primer caso, pero tampoco es que estás apostando por algo muy en particular. Y la tercera forma, que es un poco donde recae estas inversiones temáticas, hablamos, por ejemplo, del MSCI ACWI Internet and Direct Marketing Retail Index, ¿no? Es algo ya dentro de tecnología, pero mucho más específico, ¿no? Captura empresas relacionadas a Internet y a retail, ¿no? A retail, pero dentro del mundo del marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ETF temático es eso, ¿no? Por ejemplo, es robótica, ¿no? O sea, robótica e inteligencia artificial. Es healthcare innovation, es ciberseguridad, ¿no? Es algo un poco más específico y no por eso implica que invierte en una o dos acciones. Igual está diversificado en términos de acciones, pero juega un tema en particular y una tendencia en particular, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo para que tengan el panorama más claro de qué tipos de inversiones hay y qué tipos de vehículos hay para jugar de diferente manera o de invertir a largo plazo de diferente manera, ¿no? Entonces, pasando por favor al siguiente. ¿Qué está pasando en el mundo que hace que existan estas tendencias, ¿no? O sea, en general, ¿qué está pasando y cuáles son las fuerzas detrás, ¿no? Entonces, la primera gran fuerza a la izquierda es la parte regulatoria, ¿no? Y la parte regulatoria muy ligada, por ejemplo, a
a lo que está pasando en el mundo de energías renovables, de energías limpias, ¿no? Que deben haber escuchado. Entonces, en Europa empezó los reguladores a hablar mucho de energías limpias y a exigir a las empresas nuevos estándares de emisiones, de limpieza en general de sus operaciones, y de reportarlo y de que sean transparentes en lo que están produciendo y no produciendo en términos de contaminación, ¿no? Entonces, esto lleva a las empresas naturalmente a invertir en compañías, en energías limpias, en plantas eólicas, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una fuerza muy grande detrás que vienen por la parte regulatoria, ¿no? Entonces vemos cómo la regulación hace que los nuevos carros, por ejemplo, europeos, vayan bajando las emisiones, y luego si vemos la línea rosada hacia el año 2035, 2038, se ve que van a ser una tercera parte, ¿no? A menos de la mitad de las emisiones que es hoy, ¿no? Para cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, esa es una primera gran fuerza en el mundo que está haciendo que las megatendencias pues, cobren relevancia y definiendo más bien las megatendencias, ¿no? En segundo lugar, al medio, lo que vemos es las fuerzas de la sociedad, del qué te dice el consumidor, ¿no? Entonces, tenemos cambios generacionales muy marcados, ¿no? Y que, entre otras cosas, por ejemplo, demandan comidas mucho más sanas, ¿no? El mundo de healthy foods, ¿no? De aditamentos para entrenar, y en general comida mucho más limpia, vegana, orgánica, ¿no? Entonces, si hay una disposición, y no es solo eso, ¿no? O sea, no es solo los gustos, sino es que se demuestre que en la práctica el consumidor está dispuesto a pagar más, ¿no? Es una prima, un premium para adquirir estos productos. Y esto es lo que al final motiva a la economía y a las empresas a darles el servicio, ¿no? Porque si el consumidor no estuviera dispuesto a pagar más o quisiera pagar menos, entonces no habría la oferta para hacer match, ¿no? Entonces, eso es por dar un ejemplo, y finalmente las fuerzas económicas, ¿no? Cómo utiliza Amazon, por ejemplo, el costo de operación de Amazon, perdón, en las plataformas de cloud services, ¿no? Entonces, eso también, toda la parte económica, cómo se generan eficiencias en las diferentes industrias, cómo se puede ir reemplazando eventualmente a humanos por robots, que si bien todavía no lo vemos en Latinoamérica muy cercano, en países como Japón, esto ya se ve en muchas fábricas, ¿no? Muchas fábricas de autos logrando muchas eficiencias a través de la robótica, ¿no? Entonces, son cosas que ya están pasando y que van a cobrar cada vez más fuerza. Son estos cambios que motivan. La siguiente diapositiva, por favor. Regresando un poco entonces a las, digamos, 5 megatendencias, y recapitulando, ya acá lo que vemos es, en negrita, cuáles son los iShares ETFs, o sea, los vehículos que consideramos y que metemos dentro de cada megatendencia. Entonces, estos son los ETFs justamente temáticos que permiten acceder a las diferentes megatendencias. Por poner un ejemplo, en la parte de urbanización rápida, tenemos un ETF IGF, ¿no? En el color mostaza, el Global Infra, ¿no? Que te da acceso a empresas relacionadas a infraestructura a nivel global, ¿no? Tenemos otro ETF que ve empresas de infraestructura, pero solo de países emergentes, y también otro ETF que invierte en empresas de infraestructura, pero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto de acá, infraestructura, ¿por qué irán? Bueno, rápida urbanización, claro. Si la gente más migra a las ciudades, pues necesitará haber más vivienda, ahora necesitará haber más servicios hospitalarios, necesitará haber más colegios, más carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una megatendencia hace como un cambio estructural que genera cambios económicos, cambios en la sociedad, cambios en el foco de la inversión, ¿no? Eso es. Y por poner otro ejemplo, en la parte del verde, digamos, los temas de Clean Energy, ICLN es el ETF, y lo que conversábamos antes, ¿no? Los carros que se manejan solos, como parte, pues, de la megatendencia del cambio climático, ¿no? Porque tú no inviertes en cambio climático, eso es muy abstracto. Tú inviertes en los carros eléctricos, tú inviertes en plantas eólicas, que es energías limpias, ¿no? Empresas que se dedican a producir
plantas eólicas. Entonces, eso es lo interesante de las megatendencias y cómo BlackRock ha logrado aterrizar estas megatendencias en productos invertibles, tangibles, y que realmente van a aprovechar al máximo estas megatendencias, ¿no? A ver, Jaime, la siguiente, por favor. Entonces, ya hablando, y Jaime lo explicó muy bien al comienzo, un ETF es un fondo mutuo que sigue a un índice específico, ¿no? Cada ETF sigue a un índice. En este caso, nuestros ETFs siguen a índices creados por otra compañía, no es BlackRock la que crea los índices, sino solo el producto, y cada proveedor de índice tiene su metodología de creación del índice. Y es muy interesante el caso de los ETFs y de los índices temáticos en este caso, ¿no? Porque partimos de un mundo, de un universo muy amplio de acciones en el mundo, miles y miles, y lo que hace la metodología es básicamente ir filtrando, ¿no? Va filtrando aquellas empresas que realmente van a recoger cada megatendencia, ¿no? Entonces empiezas de un universo global, luego identificas cadenas productivas o temas, ¿no? Vas a través de industrias, vas a través de empresas específicas, ¿no? Y vas decantando en un índice ya de solo cientos de acciones, ¿no? Y ya no de decenas de miles. Entonces, para poner un ejemplo al lado derecho, del ETF de self-driving, ¿no? De carros eléctricos o de que se manejan solos. En verde es el ETF arriba, y ustedes dicen, claro, lo primero que se me viene a la mente, como empresas que estarán dentro de ese índice, debe ser Tesla, ¿no? Que es una de las mayores productores de carros eléctricos. Sí está Tesla, efectivamente, pero no solo está Tesla. Están el que le vende la batería a Tesla, ¿no? El battery producer. Está empresa que genera los componentes para cargar el carro, ¿no? Ahí vemos nombres, ABB, Magna. Está los que generan el software para los carros, que no necesariamente es Tesla, sino es Alphabet o Aptiv, ¿no? Y finalmente incluso está la que genera los materiales para hacer la batería que va dentro de los carros. Entonces, en un tercer nivel está Alba Marine, ¿no? Entonces, todas estas empresas están recogidas dentro del ETF Self-Driving Electric Car, ¿no? Que mencioné hace unos minutos. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, ahora lo que quiero hacer ya, que he explicado un poco el mundo de las megatendencias, cómo se construyen, qué son, y BlackRock cómo tiene diferentes ETFs, por supuesto el día de hoy estamos haciendo una introducción y no voy a poder ahondar en todos, entonces hemos elegido una megatendencia y vamos a en particular a hablar un poco de un ETF y donde en la siguiente diapositiva, por favor, Jaime, lo vamos a poder ver. Perdón, en esta diapositiva, antes de pasar al ejemplo, finalmente terminar. No, está bien, ¿en la siguiente? Ahí sí, gracias. Me olvidaba esta parte muy importante. Cuando hablamos de un portafolio global, ¿no? Al lado izquierdo, en negrito, vemos un hipotético portafolio de equities, ¿no? Entonces tenemos stocks internacionales, ¿no? Que fuera de Estados Unidos. Tenemos stocks de Estados Unidos, tenemos otra porción de capitalización bursátil baja o small caps, tenemos de países emergentes. Ese es un portafolio, digamos, súper tradicional, ¿no? ¿Cómo haríamos para, por ejemplo, a mi portafolio agregarle megatendencias, ¿no? Entonces, podríamos reducir, por ejemplo, un poco de posición en emergentes, en acciones de Estados Unidos, en acciones globales, tradicionales, los índices más tradicionales, y añadir algunos de los nombres que les he mencionado de megatendencias, ¿no? Entonces, al final tenemos un portafolio que tiene índices tradicionales, índices temáticos o de ETFs temáticos, perdón, y el riesgo total del portafolio debería ser muy similar al riesgo de un portafolio más tradicional de acciones, ¿no? Entonces, lo interesante de las megatendencias y de los ETFs temáticos o de los fondos temáticos es que sin incrementar mucho el riesgo, un riesgo muy parecido a los índices tradicionales, se cree o hay la convicción, por supuesto, de que en el largo plazo vamos a tener retornos superiores, ¿no? Entonces, ese es lo atractivo de tener dentro de un portafolio temáticos, ¿no? ETFs temáticos. Entonces, ahora sí pasamos, Jaime, a la siguiente, y vamos a hablar en específico de la megatendencia de cambio tecnológico, ¿no? De descubrimiento tecnológico, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, acá, pues, más del 50%
de las ocupaciones, de los trabajos, se requiere que, se piensa que eventualmente 30% o más de sus actividades van a ser mejoradas por la automatización, ¿no? Y muy ligado a lo que hablaba de la robótica, pero no solo robótica, sino procesos en general que automaticen funciones, ¿no? Entonces, en 50% de las actividades económicas se espera que haya un 30% de mejora, ¿no? En la forma de trabajar, en la forma de producir, en la eficiencia en general. Y esto es, elegí hablar de esta fuerza, de este cambio, de esta megatendencia, porque probablemente el cambio tecnológico y el descubrimiento tecnológico es lo que soporta mucho más la crisis, ¿no? Perdón, mucho más todas las demás megatendencias. Entonces, por poner un ejemplo, dentro de esa megatendencia tenemos algunos ETFs y fondos mutuos también, el XT, ¿no? Que es el Exponential Technologies, ahí básicamente está jugando a 9 tipos de industrias, entre las cuales está innovación, robótica, 3D printing en 3D, medicina, ¿no? Entre otras. Luego tenemos, en la siguiente diapositiva, por favor, Jaime. Tenemos ETFs también como los que mencionaba, IRBO, que es el ETF de robótica e inteligencia artificial, y tenemos el iHack, ¿no? Que está básicamente en el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, justamente en este ETF de ciberseguridad, ya llegando a la parte final y más aterrizada de la presentación, quiero pasar los minutos simplemente contándoles un poquito más de este ETF en particular, pero para que lo vean a manera de ejemplo y de cómo pensamos al momento de construir un ETF, ¿no? Entonces, ayúdame por favor en la siguiente. Una más. Exacto. Entonces tenemos dentro de la megatendencia de descubrimientos tecnológicos ya el producto específico, el producto que ustedes mismos pueden ir a comprar, ¿no? Se llama el iShares Cybersecurity and Tech ETF, su ticker es IHAK, ¿no? Es un ETF que es relativamente nuevo, que se lanzó en el 2019, ¿no? Y como les decía, el proveedor del índice es FactSet, ¿no? Tiene 43 acciones, en este caso, dentro del índice. Entonces, la pregunta, ¿por qué ciberseguridad? ¿Por qué invertir en ciberseguridad? ¿No? Entonces, básicamente, estamos en un mundo donde cada vez más empresas dependen de la parte tecnológica, de su parte digital, ¿no? Y hay más data involucrada, ¿no? Por otro lado, el cibercrimen es lamentablemente, también una fuente de crecimiento, es un crimen que está creciendo a rápido paso en el mundo, ¿no? Entonces necesitamos prevenir ese crimen, ¿no? Y las empresas se dan cuenta que cada vez son más sensibles a ataques y que no solo son más sensibles, sino que cada vez un ataque tecnológico o que vulnere sus servidores puede ser más costoso, ¿no? Y costoso no solo en términos económicos directos, sino en reputacional también, ¿no? Entonces, capturar la tendencia, ¿no? ¿Qué data vemos que nos hace pensar de que esto va a ser una megatendencia muy clara, un tema muy claro a largo plazo de crecimiento, ¿no? El negocio está creciendo, o sea, tenemos un spending que se acumuló en el 2004 era de solo 3.5 billion, ¿no? Hace 15 años, 16 años, y en cambio entre el 2017 y el 2021 esperamos que se acumule 1 trillón, ¿no? Entonces estamos hablando múltiplos altísimos de crecimiento del gasto de las empresas en ciberseguridad, ¿no? Un dato tal vez más curioso, en el 2014 había un solo criminal cibernético en la lista de más buscados del FBI en Estados Unidos, y hoy por hoy hay 42, ¿no? Entonces, y además, por último, solo 16% de ejecutivos dicen que sus compañías están bien preparadas para afrontar eventuales ciberataques o riesgos cibernéticos, ¿no? Entonces, hay mucho espacio para crecer y hay mucho gasto y disposición de gastar de las empresas. Entonces, es por eso que creemos que es un tema muy interesante para poder invertir en largo plazo. Al siguiente, por favor, Jaime. Y acá un poco recordando ataques cibernéticos muy famosos. Yo, de los que vemos en pantalla, me acuerdo mucho del de eBay, y más recientemente en el 2017 de Equifax, que tuvo mucha prensa y que fue bastante criticado, ¿no? Básicamente en Equifax
es la empresa americana que recoge los reportes de crédito de las personas, ¿no? Y muchos americanos, millones de americanos, estaban ahí y vieron su data vulnerada. Entonces fue un caso bastante escandaloso, ¿no? Entonces otros casos, Marriott, Anthem, Capital One, ¿no? Eso te dice que esto es real, que esto realmente pasa y que cuando sucede puede llevar a una empresa a incurrir un costo tan grande como la bancarrota o salir del mercado, ¿no? Porque nadie que quiera usar una plataforma web, ¿no? O poner sus datos, si es que siento que mis datos o mi privacidad va a ser vulnerada, probablemente nunca más la vuelvo a usar. Normalmente no hay segundas oportunidades, ¿no? En cuanto a esos temas. Entonces, por eso va a ser muy relevante que las empresas estén mejor preparadas y minimicen este riesgo, ¿no? Entonces, ya pasando al siguiente slide, hay dos tipos básicamente de empresas de ciberseguridad en diferentes industrias y en mercados emergentes y desarrollados. Las empresas de hardware y de software, ¿no? Entonces, la hardware es lo que es más físico, ¿no? Pueden proveer seguridad robusta a los sistemas, ¿no? Protege la máquina, ¿no? En general. Y el hardware de las computadoras y de las empresas mismas, ¿no? Entonces, y el software obviamente es más ligado a programas, ¿no? Antivirus, programas que te ayudan a bloquear a hackers, a bloquear a adwares o spywares, ¿no? Y también a evitar robos, por ejemplo, de información, ¿no? Que es una de las cosas ahora más valiosas, ¿no? En el mundo de Big Data y de la información, justamente proteger la data de los usuarios es uno de los principales focos de las empresas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, con eso ya para terminar en la última diapositiva, o la penúltima, en realidad, hay algunos ejemplos de acciones que están dentro, ¿no? de este ETF, de las 43 que mencioné. Palo Alto Networks, por poner una, ¿no? Es una plataforma de ciberseguridad basada en inteligencia artificial, ¿no? Y está constantemente evolucionando. Entonces, claro, porque las empresas que protegen de los ataques tienen que evolucionar tan rápido o más rápido que los atacantes, ¿no? O sea, el policía tiene que evolucionar más rápido que el ladrón en sus tácticas. Es un poco como funciona acá la inteligencia artificial para estar a la vanguardia, ¿no? Fortinet es una empresa proveedora global de seguridad para redes, ¿no? Entonces, para carriers, para centros de data, compañías y diferentes tipos de oficinas. Entonces, con eso ya, Jaime, simplemente voy a ir cerrando. Entonces, y quería antes de pasar a esta diapositiva, ¿no? Simplemente mencionar que existe un proceso de construcción de cada índice, donde vamos haciendo, como mencioné, diferentes filtros, y donde tratamos de capturar lo mejor de cada industria, y cuando hablo de lo mejor es aquellas acciones o empresas que están más ligadas al tema que queremos jugar. Entonces, la empresa que construye el índice está enfocada en eso, ¿no? Buscar globalmente, en diferentes geografías e industrias, aquellas empresas que van a recoger mejor este tema y las combina en un índice y en un ETF, ¿no? Entonces, voy a, simplemente para cerrar, recapitular, ¿no? Hemos hablado de lo que son las megatendencias, los 5 cambios que hemos identificado más importantes o más estructurales de largo plazo, y los temas o fondos temáticos son aquellos instrumentos o vehículos financieros que nos permiten acceder a las diferentes megatendencias. Tienen un proceso de construcción de índice muy elaborado, muy estudiado y apoyado de no solo BlackRock, sino de empresas que se dedican a investigación, ¿no? Entonces, esto asegura que el inversionista pueda realmente acceder a vehículos eficientes y a vehículos que realmente los lleve a tener el crecimiento esperado, ¿no? Y se revisa constantemente la metodología, se rebalancea normalmente 2 veces por año para asegurarse de que las empresas sigan vigentes, ¿no? Cada 6 meses se hace un estudio de que esta empresa realmente siga haciendo lo mismo, porque como sabemos, las empresas pueden evolucionar y pueden cambiar de líneas de negocio, y una empresa que antes hacía ciberseguridad puede pasar a hacer otra cosa, y si ya hace otra cosa, tiene que salir del índice y reemplazarla a una que realmente sí esté dando ese tipo de servicios, ¿no? Entonces,
diferentes tipos de vehículos para diferentes tipos de megatendencias, mucha oferta por el lado de BlackRock. Entonces, eso es por mi lado, Jaime, y encantado de tu lado poder contestar algunas preguntas si es que hubiese algo de tiempo. Muchas gracias a todos por la atención y por preferir estar conectados hoy. Buenísimo, muchas gracias, Antonio. Antes de dar paso a las preguntas, bueno, vamos a hacer una pequeña demo en un par de minutos de cómo funciona nuestra plataforma, ¿no? De cómo, pues, cualquier cliente de Renta 4 haciendo login a través de su laptop, PC, smartphone o tablet, pues puede, bueno, en 1 o 2 minutos logarse y buscar el ETF, ¿no? Bueno, y comprarlo, ¿no? Aunque esté listado aquí en Lima o en Nueva York, nosotros proporcionamos el acceso y, bueno, pues con un clic se pueden contratar estas megatendencias, ¿no? Bueno, vamos a proceder con esto. Ya, bueno, unos consejos previos, ¿no? Antes de la contratación de ETFs, bueno, de cualquier producto financiero en general, ¿no? Nosotros siempre tratamos de recomendar a nuestros clientes, pues el primero sería, bueno, de desarrollar un hábito de consulta de la documentación, pues bueno, con cualquiera que sea su broker, su asesor, su banco o su SAP, solicítenles la documentación, revísenla y estén seguros de entender, bueno, pues un poco los activos en los que están invirtiendo, cómo son las ventanas de liquidez si es que las hubiera, los riesgos a los que uno está expuesto y sobre todo que sea adecuado un poco a lo que uno anda buscando, ¿no? En este sentido, bueno, pues asumir un papel activo en la toma de decisión, ¿no? Pues siempre, pues bueno, alguien que conocemos nos cuenta de algún producto que le ha ido muy bien, alguna estrategia o las propias entidades con las que trabajamos, pero bueno, siempre es importante que la decisión nazca de nosotros, si bien uno puede, bueno, apoyarse en un profesional, asesorar, es perfecto, es lo más recomendable, ¿no? Pero siempre asumir un papel activo en la toma de decisiones personales de uno, ¿no? Luego, pues bueno, elegir un nivel de riesgo que se adapte a las necesidades de cada uno. Ya sabemos que no todos tenemos la misma preferencia. Pues bueno, pues algunos somos más conservadores, otros ya pues tenemos algo de experiencia y vamos migrando hacia un perfil más tolerante, ¿no? Pues bueno, por la experiencia o por la edad de uno, las necesidades de liquidez, bueno. De otro lado, pues bueno, es importante ser conscientes eso, ¿no? Del horizonte temporal, si estaremos realizando una inversión pues a muchos años vista, si es que queremos entrar en un momento puntual en el mercado por una posición táctica, pues bueno, seguir esa estrategia, ¿no? Definirla en el tiempo y ser consistente con ello, ¿no? Y por último, pues bueno, siempre contar con esa persona al lado de uno, ¿no? Al que poder acudir y orientarnos o complementar la información que nos ayuden a tomar una decisión adecuada a lo que cada uno busca, ¿no? Muy bien. Ya con esto, pues vamos a proceder a hacer aquí la demostración. Yo creo que todavía me andan viendo por ahí, ¿no? Bueno, voy a salirme, ¿vale? Y a volver a logarme para que vean que, bueno, que realmente es algo bien sencillo. Ya aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a logar con mis claves personales, ¿no? Ok. Y ya estaríamos accediendo, ¿correcto? Yo creo que se visualiza bien la pantalla, ¿no? Este es un poco pues, el interfaz nuestro, es algo que, bueno, que es amigable, ¿no? Fácil de usar, pues bueno, podemos consultar varios índices, pero bueno, para ir un poquito más al grano, a hacer la corta, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, pues bueno, para contratar cualquier instrumento del mercado nacional o internacional, nos vamos aquí a la pestaña de compra y venta, que la ven aquí en rojo, ¿no? En la parte izquierda. En este caso, bueno, pues estamos hablando de estas megatendencias, ¿no? Que cotizan en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Nos iríamos a la pestaña de internacional. Bueno, aquí podemos consultar nuestro límite operativo. Nada, aquí en esta pestaña, en este caso, bueno, una orden de compra, ¿vale? Búsqueda rápida de valores, por ejemplo, pues el que nos ha venido presentando
Antonio, ahí lo tenemos ahí disponible, ¿no? iShares, Cybersecurity and Tech, ¿no? Listado en la American Stock Exchange, en Estados Unidos. Otro que comentaba, por ejemplo, pues que sería IRBO, ¿no? Pues este de Robotics and Artificial, ¿vale? Entonces, IRBO, disculpen. Muy bien, aquí nos está arrojando un poco, pues, en esta parte izquierda la información del producto, ¿vale? Ahora, bueno, el mercado está cerrado, ha cerrado a 29,86 dólares, ha tenido una subida del 0,88%, que pueden ver aquí en verde, ¿no? Y bueno, un poco, pues qué es lo que estaba haciendo en el día. Por aquí, pues podemos ver los gráficos a un año, ¿no? Es interactivo. Y nada, pues simplemente pues quedaría introducir la orden que deseamos, ¿no? Pues una orden a mercados, explico que bueno, es nada, pues al precio al que esté cotizando en ese momento, pues uno lanza una orden indicando el monto que desea operar. Nosotros, pues bueno, por controles de seguridad, pues siempre va a estar condicionado el límite operativo disponible de cada cliente. Y nada, una vez introducida la orden, pues se ejecutaría al precio que llegue al mercado, ¿no? De otro lado, pues tenemos una orden limitada, por ejemplo, en el que nosotros, pues oye, nos sentimos más cómodos entrando a un precio determinado, ¿no? Si lo vamos siguiendo muy al día, entonces, pues no sé, por ejemplo, podríamos estar poniendo, vamos a ver, esta cerrada a 29,86, pues bueno, suponiendo que mañana habrá a 29, pues nosotros lanzaríamos una orden por importe de, bueno, no sé, pues 100 títulos, ¿no? Y únicamente lo que tendríamos que hacer es hacer clic aquí en comprar. Nos están indicando aquí, ¿no? el horario de la Bolsa de Lima. Actualmente, pues en el horario de invierno, el de Nueva York es exactamente lo mismo, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Y bueno, únicamente pues lanzaríamos una orden de compra. Aquí, pues bueno, se nos despliega un pequeño menú con los datos, ¿no? Pues la bolsa, el valor, la divisa, que es en los dólares, la cantidad, el precio, tipo de orden, nada, y únicamente pues daríamos a continuar. Aquí, como pueden ver, pues me ha saltado una pestaña pop-up. El mercado se encuentra cerrado y ahora mismo pues uno no puede ingresar las órdenes. Es cuando el mercado está abierto durante la sesión bursátil, ¿cierto? Como os comentaba, pues de 8:30 a 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería únicamente todo el proceso que uno tiene que hacer para poder invertir en estas megatendencias, ¿no? Que nos ha venido explicando Antonio a través de ETFs con un clic, tan sencillo como logarse, venir a la pestaña de compra, buscar el valor que deseo, pues bueno, el tipo de orden, el importe y nada, lanzar la orden. Y aquí más abajo, pues bueno, nos va a decir en cómo estaría el estado de la orden, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí esta mañana hice aquí una compra, ¿no? Ya me confirman, ¿no? Que es un solo título, ¿vale? Y aquí pues los distintos estados por los que ha venido evolucionando la orden, ¿no? Pues pendiente de envío al mercado, enviado a mercado, confirmado por el mercado y ejecutado totalmente. Si nos fijamos, pues la fecha es la misma y lo único que cambia pues es la hora, ¿no? Desde el momento en el que yo hago clic, que serían pues las 11 de la mañana, 43 minutos 31 segundos, hasta que se ejecuta, pues bueno, es un segundo en este caso, ¿no? O sea, bien rápido y bien directo. Entonces, bueno, vista aquí la demo, pues pasamos con alguna pregunta rápida, tenemos que terminar pronto, ¿no? Para no alargado, ¿no? Ya voy a ir pasando a leer aquí algunas de las preguntas, ¿vale? Que habéis ido dejando durante toda la sesión. Vale, por Buenas aquí. tardes, ¿qué tal? Un Sí, gusto, buenas tardes. Antonio. También tenía una consulta respecto a los tributos que habrían a pagarse. ¿Están exentos de tributo, como por ejemplo el SPI aquí en Perú? ¿O cuál sería el caso para estos ETF? Ya, esto, Antonio, bueno, si quieres respondo yo a esta pregunta. Sí, tributariamente sí no somos capacitados en dar mucha respuesta, así que Jaime te lo dejo a ti. Y yo te comento sin ningún problema, ¿no? Mira, BlackRock tiene aquí listados más de 40 ETFs en la Bolsa de Lima, si no me equivoco. También creo que ninguno de estos ETFs cuenta con lo que se denomina la presencia bursátil,
por lo que tributarían al 5%, ¿no? Pues aquellos que tuvieran la presencia bursátil tributarían al 0%. En el caso de estos que venimos comentando aquí durante la presentación, si no me equivoco, están aquí todos listados en Nueva York, y en este caso, pues bueno, sería objeto de tributación como si fuera, bueno, un valor mobiliario en el extranjero, ¿no? En este caso, pues se podría ir hasta el 30%. Bueno, igualmente indicar que las sociedades agentes de bolsa, como nosotros, no somos agentes retenedores, por lo que, bueno, todo lo que viene siendo la carga de declarar y ponerse al día con la SUNAT, pues es por cuenta de clientes. Nosotros no vamos a hacer ninguna retención aquí, ¿vale? Bueno, Muchísimas pasamos. gracias, Jaime. Muy claro. Yo Gracias. solo agregaría que efectivamente, como dice Jaime, hay bastantes ETFs ya listados en la Bolsa de Lima de BlackRock o de iShares, que es nuestra marca de ETFs, y bueno, sería cuestión de que si es que hay un interés concreto de los inversionistas por uno u otro ETF, se converse con su casa de bolsa, en este caso con Renta 4, y se haga la solicitud a la Bolsa de Lima. No demora mucho, demora 2 o 3 días, y ya con eso podrían empezar a operar y, bueno, tener los beneficios tributarios que corresponda según la legislación peruana, que creo ya los comentó muy bien Jaime. Entonces es sencillo el proceso de listado, pero por el momento ya se puede comprar también directamente en Nueva York y bueno, acceder con un solo clic al ETF, ¿no? Sí, es importante aquí, bueno, complementando un poco la respuesta de Antonio, uno puede instruir la compra por Nueva York sin problema, pero claro, lo importante es que se haga la venta aquí por Lima, ¿no? Para poder acogerse al beneficio tributario. Esto pasa pues, con los ETFs y con las acciones y, bueno, en general con los activos, ¿no? Bueno, únicamente por complementar, ¿no? Lo importante es que la venta se haga por aquí por Lima, ¿no? Muy bien, a ver qué más otras preguntas puedo ir leyendo aquí en el chat. Vamos a ver, ya que había una muy buena, ¿no? Sobre el expense ratio, de cuándo se paga y cómo es el pago a través de mi cuenta de Renta 4. Previo a la compra, al año, bueno, aquí indicaros que en los ETFs, la comisión de administración o custodia, ¿no? El expense ratio, está incluido en el precio, ¿no? O sea, digamos que no se va a cobrar en ningún momento esta comisión a los inversores, ¿no? Ni en el momento de comprar, ni en el momento de... Bueno, en el momento de la compra sí, ¿no? Pero quiero decir, durante la vida de la inversión ni al momento de vender. Está incluido en el precio. La única comisión que habría real, pues es la de intermediación que aplicamos las apps, ¿no? Los intermediarios de los mercados, ¿vale? Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Vale, aquí hay una pregunta interesante para Antonio. Armando nos pregunta si estos ETFs de megatendencias tienen dividendos. ¿Qué nos podrías, por favor, Antonio, Sí, dar? en realidad tenemos dos tipos de ETFs en general en iShares. Los ETFs distributivos, ¿no? que reparten dividendos periódicamente, y los ETFs acumulativos que no reparten los dividendos explícitamente al inversionista, sino los acumulan en el precio del ETF, ¿no? Y al final cuando tú vendes te llevas ya recogido estos dividendos. En el caso específico de los que hemos visto hoy, sí tienen una distribución específica y va a variar dependiendo de muchos factores de cada ETF en particular. No hay una regla general de cuánto es el dividendo, pues, pero históricamente puedes esperar algo entre 1,5 y 3,5%, ¿no? de dividend yield, ¿no? O sea, va a depender mucho del estado del mercado, ¿no? Cuando los precios caen abruptamente, ¿no? Pero las empresas siguen manteniendo sus ingresos relativamente estables, entonces ahí tienes un dividendo más alto, ¿no? Porque estás comprando barato y eso significa que el dividendo puede ser más alto, ¿no? Puede llegar a ser, no sé, por poner un número, hasta 4% según el caso, pero no es una regla fija, va a depender de muchos factores y de cada vehículo. Pero a su pregunta sí que es muy buena, sí en particular sí tienen dividendos, ¿no? Gracias, Antonio. Bueno, vamos a ir terminando con las preguntas. Por aquí nos preguntan, bueno, si una misma empresa puede estar en dos ETFs, ¿no? En general, en el mundo de los ETFs sí que puede ocurrir perfectamente. Aquí, por favor, Antonio, Sí, ilústranos. exactamente. Exactamente. Hay empresas, digamos, para poner un ejemplo, Apple
que es una empresa muy grande y que tiene, pues, o Google, que tiene muchas, digamos, líneas de negocio, o tiene una capitalización bursátil muy grande, que sí están en diferentes ETFs, ¿no? Y incluso pueden estar con diferentes pesos, y eso es lo interesante, ¿no? Una misma empresa puede tener un peso muy grande dentro de un índice, o tener un peso muy bajo en otro, porque de repente, por poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? La empresa A produce en un 80% software de ciberseguridad, pero en 20% produce software de juegos de video, ¿no? Entonces, en el ETF de juegos de video, que solo es 20% de sus ingresos, probablemente pese poco, pero en el ETF de ciberseguridad sí va a tener un peso más grande porque la ciberseguridad es mucho más relevante dentro de sus ingresos. Entonces, hay diferentes métricas y diferentes metodologías para la construcción de índices y ETFs, y esto efectivamente puede hacer que una empresa esté en más de un índice, efectivamente. Sí. Perfecto, gracias, Antonio. Por aquí, bueno, alguien nos pregunta que cuánto es la comisión, como decimos, el expense ratio, ¿no? Esta comisión de administración y custodia que está en el ETF, ¿no? Pues ya viene reflejada en el precio, por el cual hay no deducir ningún tipo de comisión. Y bueno, otra vez, pues, reiterando lo que ya decíamos, la única comisión que hay es la intermediación de Renta 4, no tenemos comisión de custodia ni de traspaso, únicamente la de intermediación, ¿no? Que es el 0,65% si es que la realizan a través de nuestra página web, ¿no? Muy bien, ya un par de preguntas más para terminar, nos quedamos sin tiempo. Por aquí nos preguntan, Antonio, buena pregunta, si hay ETFs de megatendencia que tengan como subyacente activos de renta fija. Claro, buena pregunta. En realidad, si nos ponemos a pensar, como las megatendencias son justamente crecimiento, estás apostando el crecimiento, los activos van a ser únicamente acciones, porque la renta fija o los bonos lo que te van a dar es normalmente un pago constante en el tiempo, y si a la empresa le va bien y crece más, tú no te vas a beneficiar mucho de eso, solo vas a seguir recibiendo tu cupón y tu principal al final. Entonces realmente no estarías aprovechando la megatendencia, más allá de que el precio del bono se puede apreciar porque la empresa es un poquito más sana, un poquito menos riesgosa. En cambio, si tienes la acción, vas a capturar todo el crecimiento de esta empresa, porque esta temática o esta megatendencia efectivamente fue acertada, y realmente la economía fue para ese lado, ¿no? Entonces es por eso que el íntegro de los ETFs tienen como subyacentes acciones de empresas y no bonos en este caso. Gracias, Antonio. Bueno, veo que el tema de los dividendos ha suscitado interés aquí, hay varias preguntas. Por favor, Antonio, bueno, si nos podías contar, ¿no? Sí, Aquí, a ver, viendo el chat, les cuento en general que creo responder varias preguntas. ¿Los dividendos pueden ser elegidos por el inversor? No. O si se invierten o se cobran, sí y no. Ya tú sabes, desde que compras el ETF, sabes si ese ETF en particular distribuye dividendos o acumula. Entonces, sí lo puedes elegir, pero es antes de comprar. Ya sabes a qué te estás metiendo. Esa información es pública y es clarísima, ¿no? Entonces, el monto del dividendo es lo que va a variar en el tiempo, pero si distribuye o lo acumula, lo vas a saber ex ante en los prospectos y en el fact sheet, que es público para todas las personas, ¿no? Y está ligado a la siguiente pregunta, que dice si los dividendos se distribuyen solo los que tienen el ETF o se refleja en el precio. Ahí depende otra vez de qué clase de ETF es. Si es distributivo, se distribuye solo a los que tienen el ETF, y si es acumulativo, solo se refleja en el precio, ¿no? Monto mínimo de inversión, en realidad, más allá de que haya montos mínimos de Renta 4 para invertir, en realidad, como BlackRock, el ETF se puede hacer una inversión tan baja como $100 o $500. O sea, en realidad no hay un monto mínimo, porque tú lo que haces es compras un pedacito de un fondo inmenso, ¿no? Y te haces propietario. Si tienes $100, esos $100 se dividen entre las 40, 50 o 100 empresas que están dentro del ETF. Y justamente a lo que decía Jaime al comienzo, es una de las ventajas de los ETFs, que te permiten acceder desde montos muy pequeños a portafolios diversificados a un bajo costo, ¿no? Sí, aquí, bueno, complementando lo que dice Antonio, nosotros no tenemos un importe mínimo ni un importe máximo, o en este caso, pues sería el del propio valor cuota, ¿no? Que si en este caso, pues estuviera cotizando el ejemplo que hemos visto del IRBO, ¿no? Que estaba como a unos $29.8, pues ese sería el monto mínimo, ¿no? Bueno, por supuesto también
lo que sería la comisión de intermediación, ¿no? Ese 0,65%, y no hay un mínimo, ¿no? Y bueno, veo aquí también que hay varias preguntas, ¿no? Sobre dónde puedo, pues, ver más sobre ETFs, bueno, dónde puedo encontrar la documentación y cosas así, ¿no? Y aquí, bueno, comentaros, ¿no? Pues siéntanse libres de contactarnos, ¿no? Ahí tienen mis datos, algunos ya son clientes, ¿no? Ya, pues bueno, hablan con Josué, hablan con alguno de nuestros compañeros, ¿no? Ya pues para ir dando un poco cierre a la sesión, porque al final nos estamos yendo un poco de tiempo. Por favor, siéntanse libres bueno, de contactarnos, de llamarnos, de escribirnos, pues para solicitar cualquier información adicional, ¿no? Sobre los ETFs, sobre BlackRock, sobre las estrategias que hay disponibles para contratar a través de la página web. Bueno, en general un poco cualquier inquietud, ¿no? También veo que hay preguntas sobre qué tipos de órdenes podemos introducir por la web y bueno, la dinámica de este tipo de operativa. Por favor, siéntanse libres de contactarnos, de llamarnos, de escribirnos. Nosotros encantados de atenderles, de dar respuesta a cualquier consulta, inquietud que tengan, ¿no? Sobre este activo, sobre la plataforma, sobre, bueno, los distintos ETFs, en general un poco lo que venimos comentando, ¿no? Adicionalmente, por favor, pues no olviden también de suscribirse, ¿no? Para más contenido financiero. Nosotros contamos con el canal de YouTube, también tenemos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde vamos subiendo, pues bueno, contenido financiero, ¿no? Algunas ideas, artículos de opinión y también pues vídeos semanales sobre qué es lo que está pasando y lo que esperamos en los mercados, ¿no? Así que bueno, agradeceros a todos el habernos acompañado durante esta sesión, el haber, pues bueno, encontrado el tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues muchísimas gracias a Antonio por acompañarnos y por tu gran exposición. Muchas gracias a todos simplemente para concluir, gracias a Jaime, gracias a todos los partícipes y a sus excelentes preguntas. Y como dice Jaime, la información en BlackRock es pública y nosotros encantados a través de Jaime y el equipo que llegue a ustedes toda la información de los detalles de los ETFs, los costos, lo que tienen adentro y la forma de invertir. Me despido y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Bueno, ahí tienen nuestro dato y bueno, estamos para lo que necesiten. Gracias por compartir un pedazo de su tarde y nada, que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Gracias. Bravo.